Metroid tiene un caso muy curioso, ya que tiene muchos fans y su tercera entrega es para muchos uno de los mejores juegos del Super Nintendo. Pero existe un detalle, ya que a Nintendo se le olvida que existe, o la menosprecia, ya que no le dan tantas entregas para las diferentes consolas, y muchas de ellas son encargadas a terceros. Esto tal vez se dé porque no saben cómo llevar esta entrega, o por la muerte de su creador, pero la verdad no sabré decirles el motivo de que no le den tanta importancia, que para mí es la tercera saga más importante de esta, siendo una franquicia que hasta un juego, a su rubia cazarrecompensas, que es la protagonista, se nos permitió conocer más sobre su historia y se profundizó en su personalidad. Ese es Metroid Other M. Esta entrega se convirtió en el 9º título cronológico de la saga. Lo que no muchos conocen es que fue producido por un tercero, Team Ninja, una empresa conocida por la elaboración de los juegos de Dead or Alive y por revivir la saga de Ninja Gaiden, donde Nintendo se limitó a su distribución y a supervisar su desarrollo, creando un equipo llamado Project M, el cual salió para el Wii en el 2010. Aparte de esta consola, donde tiene su formato físico, se podía descargar de forma digital para el Wii U, pero como esta tienda ya cerró, por el momento solo se puede conseguir en formato físico, o hasta que Nintendo se le ocurra incluir otra forma para su adquisición. Para su desarrollo se utilizó un equipo de 100 personas de diferentes empresas, sobre todo los dos principales nombres. Esto porque el equipo de Nintendo no tenía experiencia en juegos 3D. La idea principal era mantener los controles lo más simples para traer una experiencia similar a su primera entrega, que salió para el NES. Además trajeron un cambio, ya que Samus, de ser un personaje misterioso, con intereses y emociones ocultas para la trama, se le dio una historia, un contexto y sentimientos con el fin de que esta saga se volviera más atractiva, creando un juego de aventuras y exploración de ciencia ficción, siendo este estilo más conocido como Metroidvania. La historia da inicio después de que muriera el último Metroid en el planeta Zebes y este explotara, despertando en las instalaciones de la Federación Galáctica, donde la sanan en un hospital y es puesta en cuarentena para aliviar sus heridas. Esta despierta después de tener un sueño que le recuerda todo lo sucedido, y es llevada a la sala de entrenamiento para determinar que se encuentra en orden, para después dar un reporte a la Federación Galáctica. Tiempo después, en el espacio, se topa con una señal de auxilio producida por una estación espacial secreta, por lo que decide ir a investigar. En ella se topa un equipo de la Federación Galáctica y reconoce a varios de sus integrantes, pero casi nadie sabe lo que realmente está pasando. Así es como Samus decide unir fuerzas con el 7º Escuadrón para resolver el misterio de lo que sucedió ahí dentro y sus sucios secretos, para así salir con vida de su interior. El juego utiliza únicamente el Wiimote en un entorno que va cambiando entre las 3 dimensiones a 2. Este control debe de ser sujetado en posición horizontal. Tendremos una vista en tercera persona, a diferencia de algunas entregas de la saga, teniendo gran parte de sus habilidades que ha adquirido durante su historia. Lo primordial es que Samus cuenta con un cañón en su armadura en el brazo derecho, con el cual nos defenderemos. Este traje cuenta con diferentes tipos de municiones, desde un rayo láser, el cual se puede recargar para volver más fuerte el impacto, hasta misiles de diferentes potencias. Los disparos cuentan con una puntería automática, siempre y cuando estés apuntando en la dirección en la que se encuentran los enemigos. En conjunto de que su traje tiene la virtud de volverse una esfera, condición llamada morfoesfera, y con ello pasar por diferentes lugares de pequeño tamaño y poder depositar minas explosivas. De ahí nuestra heroína podrá saltar, escalar, subir por cornisas y brincar de pared en pared. Este tipo de juegos es muy conocido por un estilo muy particular, ya que tienes que ir avanzando por el lugar para ir adquiriendo mejoras que te permiten abrir nuevos lugares y pasar por sitios donde antes no tenías acceso al no contar con dicha optimización. En este caso ya las tenemos, pero debemos obtener el permiso para usarlas. Podremos cambiar en cualquier momento a una vista en primera persona. Esto se logra al poner nuestro control en forma vertical y por medio del sensor de movimiento apuntaremos con mayor precisión o para descubrir secretos u objetos, pero quedas parado ya que no nos podemos mover en esta perspectiva. Otra nueva novedad es que podremos esquivar ataques. Esto se hace presionando la cruz en cualquier dirección. Esto provoca que el tiempo se alente al hacerlo en el momento preciso, antes de recibir un impacto o un golpe de algún enemigo cercano, para provocar un contraataque, sumado que esto la vuelve invulnerable por un corto periodo.
Además tendremos movimientos de ejecución. Estos se efectúan cuando el enemigo está en las últimas y estén susceptibles o desorientados después de recibir muchos impactos, para arrancarle su último aliento de vida. La salud de Samus está representada por cuadritos, que son la imagen de nuestros tanques de salud, que se dividen en una barra con un valor a 100. Estos tanques pueden ser aumentados cuando encontremos los diferentes objetos que aumenten nuestra salud. Cuando recibamos algún golpe, la barra disminuirá y si llega a 0, consumirá un cuadrito. Para poder recuperarnos tendremos que usar el poder de concentración. Para ello pondremos el control en posición vertical y dejaremos presionado el botón A, pero esto solo servirá cuando la salud esté en crítico, que es lo mismo que contar con solo 24 puntos de daño y solo se rellenará hasta el primer cuadro. Esto durante el recorrido, ya que al entrar en las cámaras de guardado nos recuperarán plenamente. Además, este movimiento nos rellena el máximo de nuestros misiles, una cosa que es diferente en las entregas pasadas, ya que al matar enemigos estos nos soltarán diferentes objetos para recuperar nuestra vida o munición. Ya si te quedas sin salud, morirás. Para poder ubicarnos en la enorme estación tendremos un mapa. Durante el recorrido estará presente en la interfaz una pequeña porción, pero al entrar al menú saldrá completo con tu ubicación y algunos secretos. Este mapa se irá revelando conforme avancemos por nuevos lugares, pero al llegar a la zona de guardado se revelará una mayor porción para explorar. La estación espacial cuenta con diferentes secciones, que se difieren por cambios estéticos, como lugares de lava, nieves, selvas, porciones con agua y demás, pero en general todo estará predominado por pasillos o cuartos con cables de luz y computadoras. Esto se da porque los diferentes sectores imitan el entorno de las diferentes especies que albergan, por lo que tendrán estos componentes tecnológicos. Tendremos que pasar por diferentes lugares, algunos nos darán una visión en 3D, las cuales son la mayoría, y otras en 2 dimensiones. Aún con esto Samus siempre se maneja con los movimientos predominantes. Además tendremos una visión de detective, en la cual Samus buscará pistas. En el recorrido tendremos diferentes objetos que funcionan como coleccionables y al mismo tiempo te dan aumentos en los misiles y la salud. Estos están escondidos por muchos lugares, algunos serán de fácil acceso, pero en otros requeriremos de que se nos haya autorizado la utilización de alguna mejora para alcanzarlo en lugares anteriores. Además de ser de ayuda, ya que conforme los vayamos recolectando el juego se irá haciendo mucho más sencillo, al tenerlos todos y completar el 100%, el juego desbloquea una nueva dificultad. Samus contará con casi todos sus poderes que fue adquiriendo anteriormente, con excepción de 2, quitando el salto de altura y el rayo triple. Pero nos dieron nuevas cosas que pueden ayudar a compensar, como un aumento de velocidad de curación y recarga de misiles. Esto nos ayuda en el número de tanques llenos que tendremos a continuar después de morir, y una actualización que permite lanzar 4 misiles que siguen a los enemigos, esto en la vista de primera persona, además de tener una mejora para los lugares donde la gravedad de las estaciones se ve alterada. Los enemigos son muy propios de la saga, criaturas y seres que pueden habitar otros planetas, estando en casi todos los pasillos y al acabar con todos en un cuarto, estos se regenerarán después de un tiempo. Aun cuando cambiemos de habitación, uno tiene que irse muy lejos para que vuelvan a aparecer, teniendo diferentes ataques y se nos van presentando conforme la dificultad aumente, criaturas antropomórficas, bestias gigantes, insectos voladores y terrestres. Esto aumenta mucho su universo, ya que uno tiene la sensación de que en el espacio está lleno de diversas especies que uno quiere conocer y en este caso acabarlos. También algunos vendrán de entregas pasadas, pero esto se explica en la historia. Los jefes también son intimidantes, algunos son enormes y con patrones muy curiosos. Uno tiene que esquivarlos, usar nuestras mejoras y encontrar su patrón para hacerles daño. Pero hay un problema, ya que uno tiene que estar alternando entre las diferentes vistas para usar los diferentes tipos de municiones, lo que conlleva que te cueste trabajo adaptarte, además de cortar un poco con la jugabilidad y quedarás vulnerable a ataques, ya que no podrás moverte en primera persona, por lo que uno tiene que hacerlo en el momento preciso, ya que un error puede provocar una muerte, sobre todo al principio, momento en el que eres más vulnerable. A mi parecer el juego es bueno, se siente parte del universo y una continuación. Es divertido de explorar e investigar los secretos de diferentes formas, siendo muy atmosférico. Además, la mayoría de los movimientos se efectúan bien y sin ningún problema.
pero tiene algunos detalles que a la gente no le gustó. El primero es la historia, pero no tanto la del juego, sino la que engloba a Samus, ya que su personalidad se siente un tanto rara. Al principio estábamos acostumbrados a que fuera muda y dando la sensación de ser fría y calculadora, pero aquí es mucho más sentimental y apegada. De hecho, se podría decir que intenta llenar un vacío emocional mostrándola como una mujer débil y dependiente, cosa que contrasta mucho de lo que uno tenía en mente de lo que era realmente, aunque a mi parecer siempre fue un lienzo en blanco que llenaron. Pero siento yo que la personalidad sí está un tanto exagerada con lo que vemos y lo que expresa. En un momento causa una masacre, o mejor dicho, acaba con hordas de entes espaciales, y en otro está quejándose cómo fue educada y sus sentimientos, lo cual puede ser muy pesado. Otra cosa rara es la mecánica de autorización. Se siente que limita mucho al personaje, ya que tienes el poder pero no lo usas, siendo una excusa muy molesta y poco inspirada por el simple hecho de obedecer, pero tiene su grado de importancia, ya que las mejoras de las armas eran creadas por los Chozo, una raza extinta que creó el traje y sus aditamentos, siendo obtenidas en diferentes planetas, pero al estar en una estación espacial sería raro que las mejoras estuvieran en esta instalación. Otra cosa que en lo personal me desagradó fue la idea de usar la menor cantidad de botones, pero al mismo tiempo agregar diferentes acciones. Esto principalmente cae en la vista de primera persona, ya que uno tiene que cambiar la orientación del control y apuntar, cosa que quita mucho tiempo en reaccionar para hacer el movimiento tan brusco. El problema es que muchas veces los enemigos que son veloces nos atacarán más rápido de lo que reaccionamos, y si a esto le sumamos que algunos para acabarlos hay que causarles un estado y luego dispararles con los misiles, provoca que estos se recuperen antes de que los dañemos. Otra cosa que no me gustó es que se volvió un juego lineal, y se da principalmente por la historia que nos están contando, que no es mala, aunque no es innovadora. Antes tenía la opción de ir y venir a diferentes lugares, explorando y avanzando casi a tu antojo, pero aquí todo sucede en secuencia, cosa que en la saga no sucedía, y que mató parte de su esencia, siendo su principal contra al pertenecer a un juego de Metroid. Si hubiera salido con otro nombre, tal vez la gente no lo tendría en tan baja estima. Un juego que intentaron innovar en una saga que muchos elogiaban por las cosas que cambiaron, causando un desagrado, pero al final no es un mal juego, y su entorno es muy bueno, que en lo personal se siente más como la propiedad en la que está basada, las películas de Alien, el cual no supera a sus entregas pasadas. Eso es Metroid Other M. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes, y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!